examen va a ser 10 preguntas, 2 puntos cada uno. Vamos a hacer un currículum de las complicaciones en cirugía bucal. Siempre, para evitar complicaciones cuando estamos haciendo una cirugía, lo mejor es tener un campo libre, o sea que podamos ver. Todos los pacientes no son iguales. Hay pacientes que tienden a mucho sangrar. Entonces, si sangra, no podemos ver. Y si no tenemos un buen sistema de aplicación, entonces, ¿qué pasa? De que se sigue llenando de sangre y saliva y podemos, como usamos muchas veces el estómago por la piel de mano, podemos tener una complicación. La principal de las complicaciones que se presentan durante o después de la cirugía es el dolor. Entonces muchas veces colocamos anestesia que el paciente dice, tengo dolor. ¿Ustedes saben cuál es el único dolor que se puede soportar? ¿Cuál es el único dolor que se puede soportar? René decía cuando empezaba la clase a los estudiantes de economía, entonces siempre que tengamos un paciente que está doliendo, hay que creer que no le podemos decir, es que ya te puse 2 o te puse 3 anestesias. El dolor es una experiencia propia, es una experiencia sensorial, ¿no? Es agradable. Cada paciente lo dice diferente de otro. Por eso hablamos de umbral del dolor. Hay personas que tienen umbral del dolor alto, otras tienen umbral del dolor bien. Entonces, la complicación se puede dar en varios aspectos, en el diagnóstico, en la indicación quirúrgica, en la aplicación de fuerza no controlada. Si nosotros vamos a aplicar fuerza, esta fuerza tiene que ser controlada. Por ejemplo, a veces vamos a hacer una exodoncia, pero el paciente tiende a luxarse o a subluxarse, ¿no? Entonces estamos haciendo un poquito de fuerza y la mandíbula se salió de su lugar. Eso significa luxación. Y significa subluxación cuando la mandíbula se sale, pero el mismo paciente lo puede volver a reducir. ¿Siente? Entonces, las principales tienen que ver con problemas vasculares. Y es la hemorragia, que es el sangrado profuso. Siempre que vamos a hacer una herida quirúrgica va a haber un sangrado, pero este sangrado tenemos que distinguirlo del sangrado profuso. Sangrado profuso significa que va a seguir sangrando y sangra. Nosotros secamos y sigue sangrando, secamos y sigue sangrando. Secamos, digo, presionamos, ¿no? Presionamos con basicina. Entonces puede ser el sangrado de 2 causas, una causa local o una causa general, ¿no? Lo principal y más frecuente es una causa local. Hemos sido muy invasivos, hemos colocado anestésico quizás sin vasoconstrictor, o le hemos dado a un vaso sanguíneo, un vaso capilar. Entonces, la causa general ya puede deberse a un problema sistémico que se nos escapó durante la historia clínica, entonces sería un error diagnóstico. Lo primero que tenemos que preguntar, no lo primero, sino cuando ya estamos para intervenir en un paciente, es volver a preguntar. ¿Ha tenido usted sangrado profuso? ¿Le han hecho alguna operación? ¿Durante la operación que le hicieron hubo alguna complicación? ¿Qué tipo de operación? Siempre hay que estar, como se dice, reflejando, volviendo a preguntar. Porque a veces el paciente, no todos, pero hay algunos pacientes que tienen una idiosincrasia especial y pueden decir, no tengo que informarle, por ejemplo, que he tenido una operación del apéndice o una operación ginecológica al dentista, ¿no? Creyendo que la parte bucal está totalmente fuera de lo que es el sistema de la persona. Entonces también tenemos hematomas digestivos. Y el edema es una acumulación de líquido producto del trauma, usualmente que se queda en el espacio subepidérmico, ¿no? Puede haber turismo, infecciones secundarias como las que ustedes están mencionando ahí, que las vamos a ver rápido. Bien. Entonces, cuando nosotros hacemos un procedimiento
procedimiento, lo que debemos ver es la parte superior del lado izquierdo. Esto de acá, fíjense, nosotros lo hemos colgado, estamos reconociendo, y hay un sangrado, pero este sangrado no sobrepasa el alveolo, este sangrado no sobrepasa el alveolo. Pero si nosotros hacemos una eclosia y vemos este tipo de sangrado, ya es un sangrado que nos va a llamar la atención, ¿no? Inmediatamente vamos a ponernos ya alertas, colocar un tampón y después retirarlo y observar. Pero si nosotros vemos este sangrado, que es un sangrado profuso, y si en esta zona no hay vasos sanguíneos importantes, ¿qué quiere decir, doctora? Así como para hacer unidad clínica. Usted hace un procedimiento, en la zona que estoy haciendo el procedimiento no hay un vaso grande como que para que me sangre así. ¿Qué quiere decir? ¿Que ese sangrado es de causa local o que puede ser una causa general? ¿Qué diría usted? Si no hay un vaso sanguíneo grande, pienso que es un sangrado de causa general. ¿Cierto? Algo se me escapó durante la historia o el paciente no lo manifestó. O recién se está dando cuenta. Pero puede ser una causa local, puede ser que sobre la parte que hemos operado, que no debiera haber vasos, hay alguna malformación vascular, como una malformación arteriovenosa, que puede ser pequeña y no nos dimos cuenta. Y a veces en la imagen panorámica tampoco nos hemos percatado, ¿okay? Pero siempre hay que ponerse a pensar así. No he hecho un procedimiento invasivo y el paciente le está sangrando de esta manera, debo pensar en que puede haber una causa general o sistémica. ¿Sí? Entonces, siempre que vamos a operar, ya sea en tejido blando, debemos hacer un repaso anatómico, sobre todo porque vamos a estar con un bisturí y tenemos que repasar la zona. Por ejemplo, si vamos a intervenir en el piso de boca por una rana, inmediatamente tenemos que ir al libro de anatomía. En este caso ya la anatomía descriptiva que ustedes estudiaron, no, lo que tienen que repasar es la anatomía topográfica, la anatomía que va por plano, porque ustedes van a ir de un plano superior a un plano inferior. Y sobre todo, tratar de evitar dañar estructuras nobles como arterias, venas o nervios. Bien. Recordar también que fíjense que la principal implicación de la bóveda palatina es este vaso, no es el vasito que está delante, que es el naso palatino, sino esta que es la palatina descendente, ¿no? Es la quinta arteria descendente de la maxilar interna. La maxilar interna viene de la aorta, ¿no? Entonces, si nosotros dañamos esta arteria y no logramos identificar o ligar o hacer lo que se llama en cirugía un cerclaje. Cerclaje significa amarrar, ligar. Si no hemos hecho un cerclaje que sea directo o indirecto, entonces puede intervenir en un sangrado importante que puede poner al paciente en un estado crítico. Entonces, recordar siempre que todos los instrumentos los podemos ingresar por acá o por la parte media, pero no entre la parte media y el borde de la molar, porque en la parte más profunda viene la arteria palatina descendente, que es la principal responsable de la irrigación de la boca. Bien, por favor. A veces hay un sangrado, y a pesar que hemos suturado tejido blando, el sangrado sigue. Hemos suturado y por la sutura sigue sangrando. ¿Qué es lo que tengo que pensar? Que no es un sangrado de tejido blando, ¿no? Es un sangrado del hueso. Entonces, en este caso, la única forma que va a parar el sangrado, que no lo podemos ligar, es colocando un material que tome el nombre de cera para huesos. Y viene así en un empaquete y eso se coloca en el fondo del alveolo sobre el hueso, en la parte que está sangrando y se deja ahí. Y sobre eso se empieza a suturar, sin mayor problema, ¿ya? Entonces, fíjense que viene en condiciones estériles, se trata de la misma manera y la manipulación es igual que cuando se manipula un hilo de sutura. No tiene que manipularse con guantes, cuidando de que no vaya a contaminarse, ¿no? Lo que no queremos es que se contamine porque lo vamos a dejar. Siguiente, por favor.
Y cuando no es tan importante el sangrado óseo, pero sí hemos hecho nosotros una intervención y es necesario por la forma como está sangrando. Ustedes ya han visto desde el primer momento que hay diversos tipos de sangrado. Hay un sangrado que entre comillas podríamos decir sangrado normal, o sea, se va llenando el alveolo de sangre, pero usualmente no sobrepasa el borde, usualmente. Y ese sangrado lento se podría decir sangrado perezoso. El sangrado perezoso es un sangrado perezoso, entre comillas, es un sangrado normal. Pero si nosotros vemos que sobrepasa el alveolo, entonces ya es un mayor sangrado. Y si ponemos una gasa y sacamos la gasa y sigue sangrando, se denomina sangrado en napa. Entonces, sangrado en napa, definitivamente, hay que poner algún material de primera como hemocolágeno, que es una marca que se llama hemogénica. Este hemocolágeno o celulosa oxidada se puede colocar dentro del alveolo y después se sutura. Pero la mejor forma de poder cohibir un sangrado es tratar de que el herida esté totalmente cubierta. Ustedes ven que las arrugas palatinas están ya para la parte vestibular, porque se ha hecho un colgajo de desplazamiento, ¿no? Y ya cerrado herméticamente este alveolo porque estaba con un sangrado importante. Entonces la mejor forma es la sutura. Pero si sobre la sutura sigue sangrando, ¿qué piensa, doctora? ¿Qué es un sangrado de dónde? De tejido duro. Muy bien. Anda, está guatero. Perfecto. Bien. Volver un poquito atrás. Solamente por esto que me había olvidado. Para cohibir el sangrado es importante suturar. Y siempre tiene que estar practicando la sutura, ¿no? La pueden practicar hay modelos ahora de goma, de silicona, como para poder suturar, porque el cirujano, por definición, es trabajo en mano, y el cirujano tiene que entrenar su mano. Si usted sutura de vez en cuando, va a ver que cuando necesita suturar y necesita suturar rápido, la mano está tiesa, pero si usted está practicando constantemente, entonces va a hacer un trabajo eficiente. Antes, las chicas ayudaban a las labores y bordaban, y eran buenas cirujanas porque sabían suturar, tenían manualidad. Ahora no lo hacen. Ahora se dedican a hacer dentistas. Entonces tienen que entrenarse. Bien. El tancilato y el ácido tranexámico son dos fármacos que se pueden utilizar en el caso que, a pesar que han hecho todo lo que han hecho, sigue sangrando, ¿no? Pero si ese sangrado es mínimo y ha disminuido, usted indica el médico. Pero si ese sangrado sigue profuso, inmediatamente tienen que derivar a un centro de urgencia, ¿no? No es una emergencia, pero sí es una urgencia. Y ustedes saben que las urgencias deben ser tratadas en la primera media hora. Una urgencia que no es tratada en la primera media hora se pudiera, en condicional, transformar en una emergencia. Entonces, este es un antifibrinolítico porque a veces hay problemas de coagulación y la proteína fibrinógeno se va deshaciendo, entonces no hay coágulo. Entonces se necesita algo que impida que ese fibrinógeno se deshaga y ese es el ácido tranexámico. Entonces en estos casos necesitamos el ácido tranexámico. Cuando es sangrado por ejemplo, un sangrado mínimo de vaso pequeño, se puede usar el tancilato, que es el bisinómeno. Bien. Muy bien, este es un repaso de lo que como cirujanos siempre debemos hacer. Eso ya lo sé, sí lo saben, pero hay que volverlo a repasar. Ya me lo enseñaron en anatomía, en farmacología. Entonces tenemos que saber que para la hemorragia, ¿no? Hay algunos fármacos que pudieran utilizarse. Por ejemplo, los proagregantes. Nosotros vemos que hay una coagulación, pero no llega a coagularse. Entonces ya sabemos que la primera parte de la coagulación superficial son las plaquetas. Entonces de repente estas plaquetas no se están agregando. Entonces tenemos que reforzarlas con un fármaco
hay otros que ya favorecen la coagulación, ¿no? Favorecen la coagulación. Por ejemplo, ¿a quién le daríamos nosotros un agregante plaquetario? A aquellos pacientes que toman, por ejemplo, hay pacientes que toman ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico es lo que se conoció como la aspirina. Ustedes saben que la aspirina es un fármaco para el dolor, para la fiebre, que se usó durante 50 años. Y después de 50 años recién se descubrió cuál era su mecanismo de acción. Pero la aspirina actualmente ya no se usa en 500 miligramos, sino se usa en 100 miligramos, en baja dosis. ¿Qué significa que yo use aspirina en baja dosis? Que estoy buscando su segunda acción. Muchos fármacos tienen una primera acción, como la aspirina o ácido acetilsalicílico de 500 miligramos, que es para el dolor, la fiebre. Pero cuando lo uso en 100 miligramos, lo estoy usando como antiagregante plaquetario. Entonces, aquellas personas que tienden a formar coágulos y que pueden hacer trombosis, le dan aspirina 100. Usualmente a personas mayores, usualmente, pero no necesariamente. Pero hay personas que, aparte de la aspirina, necesitan otro refuerzo, que es el clopidogrel, que también es un antiagregante plaquetario. Entonces, cuando hacen una historia, el paciente dice: doctor, estoy tomando ácido acetilsalicílico 100 más clopidogrel. Entonces, usted sabe que está tomando bastante antiagregante plaquetario. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo van a suspender cuando el médico diga hay que suspenderlo por 7 días, pero de repente puede sangrar, entonces en estos casos hay que dar estancilado. Los proagregantes son los que derivan de la vitamina K, pero hay que tener cuidado en aquellas personas. Por ejemplo, yo no le daría un proagregante a alguien que toma un antiagregante plaquetario. ¿Se dan cuenta? Porque estoy haciendo que se forme trombo, o que pudiera haber un trombo que se escape. O sea, en lugar de estoy haciéndole un bien, lo estoy poniendo en riesgo. ¿Ya son los 8? Sí, así no tenía que terminar. Y hay algunos factores específicos, por ejemplo, hay gente que tiene hemofilia, ¿no? La hemofilia y le falta el factor. ¿Qué factor? Le falta el factor de coagulación, ya sea el 8 o el 9. Entonces, si a mí me falta el factor 8, 9, tengo que poner este factor. El problema de ese factor es que uno lo pone y a las 4 horas se va. Entonces, usualmente los pacientes que tienen hemofilia tienen que atenderse en el hospital, porque le ponen el factor, inmediatamente tienen que ir a la cirugía. Y la cirugía tiene que durar 4 horas o menos. Y si va a durar más, tiene que tener el factor al costado para que después de las 4 horas le vuelva a poner el factor. ¿Ya? Ahora, ¿lo pueden atender en consultorio? Sí, lo pueden atender si le ponen el factor a las 8 y el paciente llega a las 9, ¿no? Porque saben que tienen ese lapso. Pero siempre hay que procurar no ser tan invasivo. Pero a estos pacientes les falta el factor. O sea, de todas maneras hay que poner el factor. Si no tiene factor, el paciente se desangra y no hay nada que lo pare. Nada. Entonces, en los casos de pacientes con hemofilia, tienen que poner el factor. ¿Ya? Y en los casos que hay pacientes que toman antiagregantes, no le podemos la vitamina K porque es un procoagulante, o sea, va a formar un trombo. ¿Se dan cuenta cómo se tiene que tener un criterio médico? El criterio médico parte de que sepas un poquito de qué, de medicina, porque si no sabes medicina, no vas a poder, entre comillas, manejar bien a tu paciente o gestionar un proceso quirúrgico con un paciente que tenga un problema sistémico. Y cuando no se forma el coágulo, porque ustedes están sospechando que imaginemos que el paciente está sano, han intentado con esto, menos los factores, han intentado con esto, entonces le dan el ácido tranexámico o el ácido aminocatólico. Se pueden administrar ya sea por vía oral o por vía sistémica. Y es tarea de ustedes como estudiantes, leer cada fármaco, indicaciones, contraindicaciones, dosis, niños, adultos, ancianos. Esa es la tarea del que quiere dedicarse a procedimientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, tener que leer
bastante de farmacología, porque aunque no les guste a los médicos, el cirujano dentista hace un acto médico estomatológico. Acto médico estomatológico. Entonces, para hacer acto médico estomatológico tenemos que saber medicina y ciencia. Las lesiones vasculares, como su nombre lo dice, son lesiones que se producen en los vasos, ¿no? Los vasos sanguíneos se dividen en venas, arterias y capilares. Las venas es un sistema venoso que tiene dos componentes, ¿no? Venas superficiales, venas profundas, y después junto a las venas profundas vienen las arterias. Y en las zonas terminales están los capilares. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que produce la introducción del anestésico en una arteria? Puede provocar una isquemia tisular por espasmo arterial, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, estamos colocando una infiltrativa en maxilar superior y de pronto la cara se vuelve blanca. Se vuelve blanca. Y tú dices, pero yo no recuerdo, y se devuelve totalmente blanca la zona donde está difundiendo la arteria. Lo que ha pasado es que se ha formado un espasmo, porque hemos entrado en una arteria pequeña y se ha formado un espasmo arterial. Eso va a pasar conforme el efecto de la anestesia vaya pasando, pero el paciente se asusta, autor, no siento mi cara, se mira en el espejo y se ve toda una zona blanca. Y eso puede ocurrir cuando anestesiamos inadvertidamente. Por eso que la anestesia tiene que ponerse de manera tranquila, tiene que ponerse la anestesia en fondo de surco y no en tejido blando, salvo que quiera poner anestesia en tejido blando. Y otra cosa muy importante que tienen que recordar es que cuando ponemos anestesia no debe estar el paciente cubierto. Muchas veces tenemos esa costumbre. Entonces, y nosotros tenemos que ver al paciente y ver cómo respira el paciente. Entonces, después de colocar la anestesia, recién cubro al paciente. Cuando ustedes entran en la sala de operaciones, ustedes ven que el anestesiólogo pone toda la anestesia y después que pone la anestesia, recién se cubre al paciente. Pero nosotros a veces cubrimos al paciente, no sabemos qué le está pasando y le estamos colocando la anestesia. Entonces, si es una costumbre que la tienen, hay que descartar. ¿Ya? Se pone la anestesia, usted mira al paciente, mira cómo respira y después que el paciente dice, estoy anestesiado, recién lo cubre. Las hemorragias después de la operación usualmente obedecen a una causa local. La hemorragia postoperatoria también puede ser de causa general, pero desde que usted hace la incisión, usted se da cuenta cuando el paciente está sangrando, ¿no? En cirugía hay un barbarismo, no es barbarismo. Hay como una refrán que se dice, está mojando. Entonces, está mojando significa que el paciente está sangrando mucho. Pero no lo decimos así porque el paciente bajo anestesia local se va a asustar, estoy sangrando. Entonces, el paciente está mojando. Entonces, hay que evitar. Ya ustedes ven que está mojando. Esa es una advertencia. Este paciente va a sangrar. O va a sangrar mucho o tiene un problema sistémico, sí que está sangrando más de lo que ustedes creen que debe sangrar. ¿Y quién le va a decir eso? La ciencia. La ciencia me va a decir. La ciencia te da unas pautas. Lo único que te enseña, como escribía Luis Pasteur, no es la ciencia la que enseña, sino la experiencia. Y nosotros vamos a saber más mientras más experiencia tengamos. Cuando ustedes buscan ayuda médica, a veces los médicos jóvenes saben bastante en el sentido de lo nuevo. Pero cuando usted busca un cirujano, no busque un cirujano tampoco, porque el cirujano va aprendiendo con la experiencia. Bien. Miren, entonces, esto es una exodoncia, no debe haber demasiado sangrado. Sí. El sangrado que vemos es el sangrado perezoso, ¿no? El que no sobrepasa. Siguiente. Entonces, esto está muy grande. ¿Lo puedes achicar un poquito? Como para que vean el sangrado.
prevenir cualquier problema de sangrado, ¿no? Es lo más eficaz la rotación de sutura. Entonces siempre estar muy advertido de que, y controlar al paciente, ¿no? A veces nosotros por la presión de la tensión, el riesgo, terminamos el procedimiento y el paciente se va. Pero el paciente debiera quedarse, sobre todo cuando hemos sido invasivos, esperar unos 20, media hora fuera y después volverlo a ver. Y recién en esas condiciones. Pero a veces se necesita el sillón, entonces se desocupa el sillón, el paciente se va pronto, no lo observamos, ¿no es cierto? Ya, continúa, no importa. El trismo, ¿no? El trismo es la contractura muscular por sobreextensión o por infección o contaminación que hace que el paciente no pueda abrir la boca. O sea, nosotros para abrir la boca, ¿qué movimiento hacemos? A ver, ustedes han llevado ya oclusión, ¿no? Sí. ¿Qué movimiento hace para abrir la boca? Mi doctor, abra su boca así y después abra cuando va a comer una hamburguesa casera. ¿No es cierto? O sea, hay, ¿en dónde ven la hamburguesa casera? A mí me gusta. Los movimientos son rotación y traslación, ¿ya? Entonces el paciente en trismo se presenta como movimiento de rotación, así. Hasta llegar a la en un dedo, 20 milímetros, 30 milímetros. Esa es rotación. ¿Qué no puede hacer? Traslación. O sea, los movimientos para abrir la boca son rototraslación, porque no pensamos, voy a rotar y de ahí voy a trasladar. Abrimos la boca, rototraslación. Pero el trismo, el paciente solo hace rotación. Y le está impidiendo la articulación. ¿Está impidiendo la articulación? No, ¿qué está impidiendo? La contractura muscular, porque hemos tenido al paciente, imaginemos, hemos tenido al paciente haciendo una tercera unidad y no hemos durado hora y media, y el paciente va a ver. Y encima le hemos puesto esos alrededores. Entonces, la mayoría de los pacientes no va a pasar nada, pero un 8% de los pacientes van a tener problemas. Y de ese 8%, un 3 al 4% va a ser el trismo. El problema es cuando se siente el trismo. ¿Qué hago? ¿Relajante muscular? Sí, le podría dar relajante muscular, pero no es lo adecuado, porque nosotros sabemos que se ha producido por sobreestiramiento. Entonces, si nosotros damos un relajante muscular, ¿el relajante muscular solo va a actuar a nivel de los músculos masticatorios o va a actuar a todo el sistema? Todo el sistema. Y yo conozco un caso desafortunado en que una mamá que era médico le da a su hijo relajante muscular porque venía con calambres y el hijo era estudiante de medicina, en interno de medicina. Le aplica, ¿cómo se llama el relajante? Citrato de orfenadrina. Le aplica el citrato de orfenadrina porque el hijo le da un calambre y después le da otro. Se había sobreextendido jugando. Le aplica el citrato de orfenadrina y ellos vivían frente al hospital de policía. Y se le produce la relajación de los músculos, los serratos. Serrato mayor, serrato menor. ¿Y sabes qué es el colmo? Que la mamá era profesora de farmacología en la facultad. La mamá se desespera porque una cosa es que le pase a un paciente y otra cosa le pase a tu hijo. Se desespera, llama, no contesta. Su otro hijo trabajaba allí también, residente, el papá médico también. Una familia médica. Una familia de médicos que vivía muy ordenadamente y inclusive ellos tenían sus letreros donde decían hoy día nos toca comer esto, las proteínas tanto, o sea, eran muy cuidadosos. Pero fíjense que estoy diciendo esto como experiencia, que a los muy cuidadosos inclusive les puede pasar una complicación. Hasta que la mamá y llegó la ayuda, chico falleció. Entonces hay que tener bastante cuidado con el citrato de orfenadrina. En la mayoría de los casos no pasa nada con el citrato de orfenadrina. Digamos orfenadrina, pero hay que saber. ¿Ya? Hay que leer claro. Siguiente. Este es un tipo severo. Entonces, cuando hablamos de hemofilia, cuando hablamos de infección, cuando hablamos de trismo, siempre debemos pensar así como medio, tres cosas, ¿no? Es un trismo
Es hemofilia. Hemofilia puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener siempre presente eso. Entonces un triglicérido tiene aspirina. Tiene. Y esto no es tan conveniente, porque a veces a la fuerza queremos abrirlo. Ponga otro palito más, ponga otro palito más, ya saben que es contractura. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? La fisioterapia. Fisioterapia es aplicación de calor. Se puede aplicar calor, se puede aplicar frío y se puede aplicar una mezcla de los dos, calor húmedo. Entonces, usted sabe cuándo aplica frío, sabe cuándo aplicaría frío, cuándo recomendaría frío. Antes de la cirugía, después de la cirugía. Después de la cirugía. Porque el frío que hace produce vasoconstricción. Entonces hace que si está sangrando, disminuye el sangrado. Alivia el dolor. Entonces, frío después de la cirugía. Y aplicarías calor antes de la cirugía, después de la cirugía. Antes, pero usualmente el calor se aplica, porque si el frío produce vasoconstricción, ¿qué produce el calor? Vasodilatación. ¿No es cierto? Entonces, les voy a contar una anécdota. En el hospital, una asistenta social estaba con su asesor, tenía la carita hinchada, y me encuentra en el pasillo y me dice: hola, ¿saben qué? Estoy con la carita, que estoy tomando medicina, pero sigo con la carita hinchada. ¿Qué me sugiere? Yo le digo: aplícate calor, baño con calor, porque el calor va a producir vasodilatación y la vasodilatación va a hacer que la pus se concentre y se pueda drenar. Ya me dijo, aplica calor. Pero ella sigue caminando y se encuentra con un médico. Y el médico le dice: aplícate frío, porque estás con dolor. Y entonces ella dice: el dentista me ha hecho calor. El médico me dice frío. ¿A quién le creo? ¿Quién sabe más? ¿Quién estudia más? Le aplicó frío. Y al día siguiente va a buscarme, pero estaba duro como piedra. Le digo: no se puede. ¿Qué pasó? Es que me apliqué frío, porque me encontré con un médico. Y no estoy hablando más de los médicos, porque no quiero mucho. Lo que quiero decir es que a veces nos dice zapatero a tus zapatos, ¿no? Nos matan a nuestros zapatos, y entonces a veces también nosotros tenemos que volver, porque en esto nosotros tenemos que estar mal. ¿Ya? Entonces, calor, ¿para qué, doctor? Antes de la cirugía, por vasodilatación. Frío, después de la cirugía. Ahí ahora falta la mezcla. Calor húmedo, ¿cuál? O sea, calor y frío. Cuando duele, pero no duele mucho. Cuando duele y no duele mucho. Cuando el paciente tiene problemas temporomandibular. Cuando el problema tiene temporomandibular, calor húmedo. O sea, una toalla caliente, la sacan, la enrollan y se la ponen. ¿No? Está húmeda, ya la dejan caliente, calor húmedo. Entonces ya saben esa parte básica de la fisioterapia. Y bueno, estos son medicamentos que nos ocurrieron, ¿no? Cuando todavía conocían un poco. Y a mí me enseñaron esto: trismus hay que mandarle abrirle a la fuerza. Pero sí sirve para ayudar. Una vez que ya el paciente empieza a abrir, se le va forzando un poquito como para relajar el músculo. Porque si el trismus se produjo por sobreextensión, acá le estoy mandando sobreextensión. Yo preferiría la fisioterapia, ¿no es cierto? Ahora pregunta: ¿en trismus usaría frío, calor o calor? A ver, doctor, en trismus usarías frío, calor o calor húmedo. La pregunta sería: explíqueme por qué se produce trismus, o explíqueme por qué se produjo este trismus. Y yo les dije que el trismus puede ser contractura sobre tensión o puede ser también contaminación. Y si es contaminación, lo primero que tendrían que dar es hacer un cultivo y dar antibióticos, ¿no es cierto? Y antiinflamatorio. Pero si es por haber estado hora y media o 2 horas en una cirugía, ¿qué le haría al doctor? ¿Calor, frío, calor? Pensemos primero: si le da frío, ¿qué pasaría, doctor? Hay vasoconstricción. Por lo tanto, ¿abre o no abre?
necesitaría calor y frío. Calor y frío. Vasodilatación, vasoconstricción, para que vuelva a agregar. Pero de preferencia, si no tienes calor y frío, solamente calor. Bien. Estos son los que hacen los americanos, patrón, y le van dando vuelta. Lo podemos hacer nosotros también, no hay ningún prototipo de estos nacionales. Pero nosotros tenemos acrílico, tenemos resina, pero los americanos lo venden y lo venden caro. Entonces te ponen así como tira buzón, el primer día uno, después hace vuelta, otra vuelta, como un sacacorcho, y te van abriendo la boca tipo, como un ejercitador. Bien. Y esto termina en los americanos. Lo hacen para problemas de ADN, pero por problemas de ADN. Yo quise comprarme y vale $500. No justifica. $500. De repente lo que está valorando es que cada una administrativa, la creación, ¿no? Y hay que pagar por eso. Entonces yo uso esto, pero lo hago con palitos, con esos ganchitos que ya no existen mucho, que son ganchitos de madera, porque ahora todo es plástico. Con los ganchitos de madera le sirve al paciente para crecer. Entonces cuando trabajaba en el hospital tenía mi bolsito de ganchitos de madera. Y así quedaba. Que ahora todos los ganchitos son de plástico. Bien, ¿qué? Sacaba calor local para la inflamación analgésica para el dolor, ¿no? Y el paciente podrá ir abriendo poco a poco la boca. Ahora, no le hago nada al paciente, ¿va a abrir la boca o no? Recuerdan que en una clase le dije, o no, de repente no se lo dije a ustedes, si un paciente un individuo se fractura la pierna y trabaja en la selva y se demora en venir 1 mes, 2 meses, ¿cura o no cura la fractura? La fractura tiende a reparar, aunque no le haga tratamiento. Claro que tiene que estar inmóvil, porque si se está moviendo no va a reparar, pero tiende a reparar. Entonces el trismo también tiende a ser autolimitante. Se autolimita, o sea, va a mejorar con el tiempo, no se va a quedar así, pero mejor si lo llevamos. Bien. Esta es una bien. Y lo que queremos es que nuestro paciente abra la boquita y después de una limpieza es lo mejor que le podemos dar a nuestro paciente, ¿no? De heridas de cerradita. Y el primer punto siempre debe colocarse al distal del segundo molar. Y el segundo punto aquí. Pero allí si no hay sangrado y hay coágulo, solo debe colocarse una sutura. No hay que rellenarlo de sutura, porque el paciente se asusta, ¿no? Lo primero que dice, doctor, ¿cuántos puntos me puso? Usted le pone, dice, 1, no, le pongo 6. Uy, qué terrible ha sido una operación, no me han puesto 6 puntos. Y era el motivo de conversación. Siguiente, por favor. Hematomas y limas, ¿no? Hematoma es una corrosión sanguínea que puede existir a tejidos vecinos. Usualmente es en el lugar de la infección y a través de la fase muscular. Siguiente, por favor. La diferencia entre limos y hematoma, para que ustedes vean, porque les voy a dar el PPC, ustedes van a leer. Esta va a ser una pregunta del examen. O sea, es una fija. Como decimos en cirugía, es un guacho. Entonces, la diferencia entre quimos y hematoma. ¿Ya? Bien. Y ustedes que vienen acá, ¿es un quimos o es un hematoma? Eso lo van a saber cuando lo lean. Bien. Ya son 10 horas. Aplicar fríos a intervalos de 10 minutos, pero el frío, acuérdense, es inmediato, Ya cuando hay esto ya no hay que aplicar frío, ¿ya? Porque es un hematoma, ¿entiendes? Lo que hay que aplicar son ungüentos que tengan heparina. Los ungüentos que tienen heparina es el pergalén y el iludoris. Pergalén y iludoris. Esto va a ir eliminando. El hematoma, cuando ya está así medio doradito, es que tiene ya 6-7 días, ¿no? El hematoma tiene 3 componentes: la bilirrubina, la biliverdina
y la hemoxideripo. Entonces, si ustedes descubren al que le han entregado todo su amor y descubren que tiene un hematoma, entonces, y ustedes tienen que mirar el color, ¿no? Si es rojo, es bilirrubina, se lo han hecho ahorita. Si es verde, ya se lo han hecho hace 2 días. Y si es amarillo, ha sido la semana pasada y no te diste cuenta, porque estaba con el cuello. Bien. El edema. Después de las extracciones dentarias quirúrgicas, no se puede detectar un edema, que es una extravasación es una evacuación de líquido producto de inflamación. Entonces, esto se acumula y hace un edema. En algunos casos, como en la mayoría de los casos, no es una complicación, sino que es un proceso normal. Fíjense. Edema, después de la cirugía del tercer molar, le miden la longitud del edema al primer, lo están haciendo investigación. Siguiente. Ya, alveolitis, ustedes creo que ya lo han visto cuando lo tenemos para nosotros. Vamos a pasar esto, solo se lo voy a dejar para que lo lean. La siguiente. Y la alveolitis puede ser de estos 4 tipos. Ustedes ya lo van a ver. Siguiente. Mejor que lo hagan repasar. Siguiente. ¿Qué tipo de alveolitis sería esta? Seca o húmeda. Me faltan datos. Tendría que decir si hay dolor o no hay dolor. De repente, simplemente, no hay dolor, entonces no es alveolitis. O sea, no nos dejemos llevar solamente por una imagen, ¿no? Tenemos que tener la referencia. Siguiente, por favor. Esta sí es una alveolitis seca que duda cabe. Y si aparte de eso tiene dolor, una alveolitis seca con ingreso de detritus alimenticios va a complicarse en una alveolitis húmeda. Va a ser seca y húmeda a la vez, porque te va a contaminar. Entonces lo que tenemos que hacer es lavar profusamente. Antes nos decían que teníamos que cucharetear. A mí me enseñaban a cucharetear y mi profesor cuchareteaba pero con ganas, pero eso ya no se hace. Lo que se hace es utilizar las curetas para revisar y todo el cuerpo extraño se retira con delicadeza. No se cucharetea así enérgicamente. Solamente todo el cuerpo extraño se retira con delicadeza con la cureta y bastante lavado. Se puede lavar con cloruro, se puede lavar con clorexidina. Bien. Quería hablar sobre esto. Es la entrada de aire a los tejidos. ¿Y cuándo entra aire a los tejidos? Cuando usamos el torno de alta velocidad, o sea, cuando usamos la pieza de mano, cuando usamos equipo que se mueve con aire, como es la pieza de mano. En otras palabras, la pieza de mano, y este es para que lo sepan, ¿no? La pieza de mano no es el instrumento más adecuado para la cirugía de tercer molar, porque puede provocar infección. Entonces la pregunta es, ¿por qué acá lo usamos siempre? Porque somos un país pobre, subdesarrollado. Porque un motor eléctrico cuesta demasiado. Un motor eléctrico cuesta 12.000. En los Estados Unidos y en los países desarrollados no hacen casi cirugía de tercer molar con pies de mano. Salvo que la tercer molar esté superficial. Si la tercer molar está superficialmente, sí se puede hacer. Pero si estás invadiendo tejidos, estás haciendo alveolo grande, porque hay una molar muy al fondo, no deberíamos usar motor neumático. Debiéramos usar motor eléctrico. Eso para que ustedes lo sepan. Si está superficial, no hay ningún problema. Podemos ustedes importar la corona y sacarlo. Pero si vamos a invadir tejidos, ¿qué pasa si hacemos enfisema? Si hacemos con pieza de mano, y nosotros hemos visto durante nuestra vida hospitalaria bastante, y privada también, en práctica privada, bastante enfisema, ¿no?
por cirugía con pieza de mano de atrás. Fíjense. Y esto, miren. Y acá se va resolviendo, así es el Señor, y viene así, después de una cirugía en maxilar superior, con pies de mano. Ahora, a los que tienen mucha experiencia nunca les va a pasar nada. Por ejemplo, el doctor Waldir no le va a pasar. El doctor Waldir pues tiene una experiencia extraordinaria. Desde que era alumno, él ayudaba. Imagínense la experiencia, sus años de alumno más los años de alumno. El doctor Waldir es un experto. Sabe utilizar, no le va a pasar enfisema. Pero a los que se están iniciando y hacen una mala orientación del aire por uso, sí les puede pasar. Y me invito a enfisema, no le pude tomar foto porque era la hija de una amiga, una médica, hasta el pecho, el cuello, tuvieron que hospitalizar. Y era un amigo que aparentemente sabía que le hizo una tercera mano, pero le tocaba el pecho y crepitaba del aire. Mi problema era que como la pieza en mano nosotros le echamos aceite, antes de la cirugía debemos hacer correr bastante. O sea, si yo voy a hacer una cirugía con pieza en mano y la voy a lubricar, la tengo que lubricar 24 o 48 horas antes y hacerla correr, para que no quede ni grasa de aceite. Porque si queda aceite y el aceite ingresa, pues imagínense. Bien, creo que terminamos. Ahí está. Con esto debe hacerse siempre cuando ya hacemos oportunidad. Bien. Este es lo ideal. Pero lo ideal es el ideal. Bien. Y esto sí es lo que debemos usar. Miren, esta fresa es muy importante, es un poco escasa. Cuando ustedes están cortando a nivel lingual la corona, si ustedes cortan, esta es la línea, esta es la fresa más preciosa que puede haber. Es como cerrada, es lo que se usa. De todas estas, solo se tiene que usar esta y esta. Y con eso hacen todo, las dos son libres. Pero con esta libre más grande, si están muy abajo, pueden coger el nervio lingual, porque el nervio lingual tiene cerca cuando están por la parte lingual. Entonces, yo prefiero usar pero a veces no tenemos. Entonces, esto con mucho cuidado. Esto con mucho cuidado. El doctor Waldir hace maravilla la línea. Solo línea. No necesita más. Estas fresas son muy laminadas, pero estas son para endodontia. No corto. Ustedes van a ver que dan sobre el diente y rebota. La que se utiliza después de esta línea más ¿han comprado línea? No han comprado otra línea porque esto vale 15 y esto vale 60 soles. Bien, por favor. Y es todo lo que... Hay personas que hacen con muy poco. Yo soy no sé, pero creo que fue un problema, pero yo necesito toda la carretería para porque me gusta hacer rápido. ¿Se dan cuenta? Yo hago las terceras unidades rápido. Tengo que tener todo el instrumento. Y para el tercer molar, todo eso se dice. Aparte de unas fuerzas especiales, ¿no? Cordaleros. Bien. Y este es el motor que debiéramos utilizar. Los que quieran dedicarse a cirugía, ¿no? Y hacer cirugías un poco más complejas, que tengan la posibilidad, deberían usar el mismo motor, ¿no? Bien. Es motor para quirúrgicos. Siguen. Son motores quirúrgicos. Son más simples, estos son los más cómodos. Bien. Tenemos la tantificación. Y acuérdense siempre, esto ya es, debieran tener cánula de cirugía cuando hacen cirugía. Y la cánula de cirugía la ven aquí. Claro, no la da la universidad da cánula de aspiración de saliva. Entonces, fíjense, hacemos cirugía con cánula de aspiración de saliva. Y se debiera hacer cirugía con descartar la tantificación, la cánula y la baja velocidad, con fresa lineal. Bien. ¿Cuánto de velocidad necesitamos para hueso? 40.000. Máximo 50.000. ¿Cuánta velocidad da la pieza de mano? 200.000. O sea, la pieza de mano quema
no puede ser continuo. Solamente le damos al diente, sí lo podemos cortar cuando se aquí, pero al hueso no. Entonces debemos tener cuidado, bastante irrigación. Ya, entonces, y este es lo último, pero es más caro todavía, que se está usando, es el piezo eléctrico, ¿no? El piezo se está usando bastante porque es lo que menos daño hace al hueso. Se puede sacar inclusive el hueso, sacas la molar y el hueso lo vuelves a poner. Siguiente. Por favor. Ya. Hay dos maniobras cuando se sale el cóndilo. Está en la cadera neuroidea, en rotación, rota ahí sobre su eje y en traslación va hasta el cóndilo temporal. Pero cuando sobrepasa el cóndilo temporal ya no puede cerrar la boca. Aquí hay. Y ustedes están haciendo quizás una endodoncia, porque hasta endodoncia y el paciente se queda. Entonces inmediatamente llaman a cirugía, nosotros hacemos la reducción. Cuando hay una luxación, hay que hacer una reducción. Cuando hay una fractura, hay que hacer una reducción. Significa volverlo a su estado anterior. Entonces, un otorrino, el doctor Nélato, describió una maniobra, que se llama la maniobra de Nélato. La maniobra de Nélato, una vez que el paciente viene acá está luxado, lleva hacia abajo y hacia atrás, apoyándose en la línea oblicuar externa. Lleva hacia abajo. Primero calmar al paciente, porque el paciente piensa que se va a quedar así, ¿no? Entonces, primero calmar al paciente, se puede, los músculos se les puede ir frotando, ¿no? Para que se vaya relajando. Se colocan los pulgares sobre la línea oblicuar externa. Los demás de lo mandibular y se lleva hacia abajo, solo se lleva hacia abajo, los músculos lo llevan atrás. Usted asegúrese de llevar hacia abajo y los músculos lo llevan atrás. Siguiente, por favor. Bien. ¿Puede cerrar? No, no puedo cerrar. Entonces, esta es una luxación. Ahora, puede ser unilateral o puede ser bilateral. Si es unilateral, se hace la maniobra de Dupuis. Y si es bilateral, la maniobra en Nélato. Pero eso ya son exquisiteces del metal. Nosotros tenemos que saber si es uni o bilateral y tratar de reducirla. ¿Ya? Bien. Bien. Lo contrario del triunfo, ¿no? No es triunfo, se salió. Bien. Este es unilateral, por ejemplo, mira, se va hacia un lado. ¿Cuál es el lado luxado? Pregunto, especialistas en odontología. ¿Cuál es el lado luxado? ¿La izquierda? La izquierda, muy bien. Y si fuese un problema de ATM, ¿cuál es el problema? La derecha, o sea, el mismo lado. Acuérdense, en un problema de ATM, el paciente habla así, la ATM complicada es del mismo lado. En una luxación es la contralateral. Quiere decir que si se va a la derecha, es la izquierda. La mitad. Siguiente. El doctor Nélato, otorrino. La maniobra es full, cuando es un solo lado, y Nélato, cuando es todo. Bien. No hagan sobre, esto lo traje para que no hagan sobre los dientes. No se hace sino sobre la línea oblicuo externa. Sobre la línea oblicuo externa. Porque sobre los dientes cierra y tu dedo queda atrapado. Bien. Bien. Y se le da estas indicaciones al paciente para que pueda tratar de él mismo reducirlo. Si es que ocurre con frecuencia. Creo que ahí nos quedamos nosotros.